Mi prima comenzó a hacerle favores especiales a uno de mis amigos, un hombre con quien no debió meterse, porque todo esto atrajo el miedo y desesperación a mi familia. ¿Qué tal, comunidad del último huésped? Me llamo Adolfo. Esto que voy a contar pasó cuando yo tenía 35 años. En ese tiempo ya estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. El más chico tenía 3 años y el mayor tenía 5. Vivíamos en una casa que habíamos ido levantando poco a poco. Yo tenía una tortillería. Para ese entonces ya llevaba como 5 años con el negocio. Gracias a Dios nos estaba yendo bien. No como para presumir riqueza, pero sí para vivir con cierta tranquilidad y para pensar en mejorar nuestra casa. La tortillería estaba en nuestra casa. Ahí construimos nuestro local. Eso ayudaba mucho porque mi esposa podía ir y venir cuando hacía falta. A veces ella atendía la casa y yo me quedaba en el negocio. Otras veces yo me iba a comprar maíz, a revisar cuentas o a entregar pedidos, y ella me echaba la mano. Con ese trabajo pudimos ampliar la casa. Hicimos un cuarto más porque ya nos hacía falta espacio. Al principio pensamos que ese cuarto podía servir para visitas o para cuando los niños crecieran. Jamás imaginamos que terminaría siendo el lugar donde se quedaría mi prima Nora. Nora era hija de mi tío, el hermano más joven de mi madre. Mi papá era mayor y en mi familia siempre hubo esas diferencias de edad. Esto hacía que algunos primos fueran casi de otra generación. Aún así nos tratábamos bien. Una tarde mi tía me buscó para pedirme un favor. Me dijo que quería que Nora siguiera estudiando la prepa, pero se les estaba complicando por la distancia. En el pueblo donde vivía no tenían tantas facilidades y moverla todos los días era pesado. Me preguntó si podía recibirla en mi casa. También me dijo que ella nos iba a cooperar con lo que pudiera. Yo lo hablé con mi esposa. No fue una decisión que tomamos a la ligera. Ya teníamos 2 niños pequeños, un negocio que atender y una rutina bastante pesada. Meter a otra persona a la casa cambia muchas cosas, aunque sea familia. Pero mi tía siempre se había portado bien con mis padres. Cuando mi mamá necesitaba algo, ella estaba pendiente. Además, mi madre también me pidió que ayudara a mi prima. Me dijo que una muchacha que quiere estudiar merece apoyo si uno puede dárselo. Así que aceptamos. Nora llegó con una maleta, algunas bolsas de ropa y esa forma tímida de quien sabe que va a vivir en una casa ajena. Mi esposa le acomodó el cuarto y le explicó cómo nos organizábamos. Le dijo dónde estaban las cosas, a qué hora comíamos y cómo podía ayudarnos sin sentirse obligada a todo. Al principio mi prima fue muy tranquila. Iba a la escuela, regresaba a la casa y se encerraba un rato a hacer tareas. También ayudaba con mis hijos de vez en cuando. No era una muchacha floja, eso sí lo tengo que reconocer. Desde que estaba en su pueblo ayudaba a su madre vendiendo gelatinas, tamales y otras cosas. Por eso también empezó a ayudarnos en la tortillería. En ocasiones se quedaba despachando cuando había mucha gente. Pesaba las tortillas, cobraba y acomodaba el cambio. En poco tiempo aprendió cómo atender sin hacerse bolas. La gente la trataba bien. Muchas señoras le preguntaban de dónde venía y ella respondía con educación. Nora casi siempre sonreía y seguía trabajando. Durante los primeros años de prepa no tuvimos problemas fuertes con ella. Salía de la escuela, regresaba a la casa y rara vez pedía permiso para otra cosa. Pero cuando Nora pasó a tercero de prepa, mi esposa empezó a notar cambios. No fueron cambios escandalosos. Mi prima empezó a maquillarse un poco más. También empezó a tardarse más arreglándose antes de ir a la escuela. Mi esposa notó que la falda del uniforme la traía un poco más corta. No demasiado, pero sí lo suficiente para que ella se diera cuenta. También notó que Nora ya no hablaba tanto de sus tareas ni de sus pendientes como antes. Una noche mi mujer me comentó todo eso. Me aclaró que no quería meterse en la vida de Nora. Tampoco quería actuar como si fuera su madre. Pero me dijo que como la muchacha estaba viviendo en nuestra casa, al menos teníamos la responsabilidad de avisarles a sus padres. Yo entendí su punto. No quería ser un problema donde quizá no había nada, pero tampoco quería que después mis tíos dijeran que nosotros vimos cambios y nos quedamos callados.
Así que hablé con ellos. Les comenté con cuidado que mi prima estaba cambiando. No lo dije como acusación, solo como una observación. Pero ellos no le dieron mucha importancia. Mi tía comentó que Nora ya estaba creciendo. Mi tío añadió que mientras siguiera estudiando y no diera problemas, no había que exagerar. Yo no insistí porque al final ellos eran sus padres. Mi esposa no quedó del todo tranquila, pero tampoco quiso seguir empujando el tema. Ya faltaba como medio año para que Nora terminara la prepa. Yo pensé que solo era una etapa. Quizá estaba queriendo verse más grande, sentirse más segura o llamar un poco la atención, como hacen muchos jóvenes. Pero fue justo en ese tiempo cuando las cosas se complicaron. Y ahí entra Nabor. Nabor era uno de mis clientes y también lo consideraba mi amigo. Tenía una taquería y me compraba tortillas para su negocio. Venía seguido, sobre todo cuando tenía más venta o cuando necesitaba tortillas para eventos. Era un hombre conocido en la zona. Tenía su taquería, su camioneta y siempre traía dinero para pagar sin regatear. A veces llegaba temprano y otras veces pasaba cuando la tortillería estaba más tranquila, así que se quedaba platicando conmigo. Pero con el tiempo empecé a notar que cuando mi prima atendía, Nabor se quedaba un poco más de lo normal. Al principio no pensé mal. Nora era amable con todos los clientes y él era platicador. Los favores de mi prima comenzaron de una forma tan normal que al principio no me pareció algo grave. Nabor empezó a pedir las cosas directamente con Nora. Si necesitaba tortillas para la taquería, ya no siempre me buscaba a mí. Le preguntaba a ella cuántos kilos podía llevarse o a qué hora podía pasar. Después intercambiaron números de teléfono. Pero poco a poco la dinámica cambió. Ya no era mi prima diciéndome que Nabor había preguntado por tortillas. Ahora era Nora diciéndome directamente cuántos kilos quería, a qué hora iba a pasar y si necesitaba que se los tuviéramos listos. Cuando él llegaba, ella lo recibía. Le entregaba el pedido, le cobraba o le avisaba si faltaba algo. Nabor se quedaba platicando con ella más de lo normal. A veces eran cosas del negocio. Otras veces eran bromas, comentarios de la escuela o pláticas que no tenían tanto que ver. Una noche lo platiqué con mi esposa. Los niños ya estaban dormidos y nosotros estábamos en la cocina, recogiendo lo último del día. Mi esposa me comentó que mi prima se estaba haciendo demasiado cercana a Nabor. Yo no quise exagerar, pero tampoco pude negarlo. Mi mujer me recordó que Nabor era un hombre casado y con familia. También me dijo que Nora todavía estaba en una edad donde una atención de más podía confundirla. Eso me dejó pensando. Nabor era casi 15 años mayor que ella. No era un muchacho libre ni alguien que estuviera empezando su vida. Un día hablé con ella. Le dije que mi amigo tenía compromiso. Le recordé que atendía la taquería con su esposa y que tenía hijos. También le aclaré que era bastante mayor que ella y que en los pueblos la gente habla por mucho menos. Mi prima se quedó pensando. No se molestó, tampoco me respondió de mala forma. Más bien parecía confundida, como si hasta ese momento no hubiera visto las cosas desde ese lado. Yo sentí que entendió lo que intentaba decirle. Al menos eso quise creer. Pero a pesar de esa conversación, Nabor siguió buscándola mucho. En varias ocasiones llegaba a la tortillería y preguntaba por ella antes de preguntar por el pedido. Si la muchacha no estaba, hacía algún comentario como si le sorprendiera no verla. Eso empezó a incomodarme. Le respondí que si necesitaba algo del negocio, era mejor que se acercara conmigo. Se lo dije como hombre y como amigo. Le comenté que Nora estaba viviendo en mi casa y que yo tenía una responsabilidad con mi tía y con mi madre. Nabor se rió un poco y me pidió que me tranquilizara. Me aseguró que no estaba planeando nada. Le tenía cariño a Nora porque era una muchacha trabajadora y amable, pero que no había nada del otro mundo. Yo no quise pelear, pero tampoco quedé tranquilo, porque además de las tortillas empecé a darme cuenta de otra cosa. Nabor estaba recibiendo pedidos de tacos en la prepa donde estudiaba Nora. Y esos pedidos no salieron solos. Nora era quien los recomendaba. Les hablaba de los tacos de mi amigo a sus compañeros, a sus amigas y hasta a algunos profesores.
Cuando había convivios en la escuela, cumpleaños de algún amigo o reuniones pequeñas, ella sugería pedirle a él. Esos favores también se los hacía mi prima. Eso hizo que mi amigo la buscara todavía más. A veces le agradecía por conseguirle pedidos, otras veces le llevaba algo de comer. También le decía que era buena para vender, que tenía facilidad para convencer a la gente. Los favores los fueron uniendo. Ahora había mensajes, vueltas y pláticas fuera de lo cotidiano. Nora empezó a verlo como alguien importante, y Nabor empezó a tratarla como si tuviera derecho a buscarla a cualquier hora. Una tarde la trajo en su carro hasta la casa. Yo estaba en la tortillería cuando los vi llegar. La camioneta de Nabor se detuvo afuera y Nora bajó del lado del copiloto. Venía tranquila, como si no hubiera hecho nada malo. Él me saludó desde el volante con la mano. Yo no dije nada en ese momento, pero por dentro sentí una molestia muy fuerte. En los meses siguientes fue cada vez más evidente que entre Nora y Nabor había algo. Yo no podía comprobarlo con mis propios ojos, pero tampoco necesitaba hacerlo. Hay cercanías que se notan aunque la gente intente disimularlas. Nabor llegaba con cualquier pretexto. A veces decía que venía por tortillas. Otras veces decía que pasaba para preguntar si había masa lista para un pedido. Pero siempre terminaba buscando la forma de cruzar palabra con mi prima. Ella también cambió. Ya no era solo amable con él. Ahora se le notaba diferente cuando llegaba. Se arreglaba más y sabía que iba a pasar por la tortillería. Contestaba mensajes escondiendo un poco el celular y a veces se le iba la mirada hacia la calle como si estuviera esperando a alguien. Yo no quería meterme en problemas, pero también entendía que Nora vivía con nosotros. Si algo pasaba, su familia nos iba a reclamar. Y si la esposa de Nabor se enteraba, también podía terminar diciendo que nosotros permitimos todo. Le dije a mi esposa que ya no podíamos tener a mi prima en la casa si seguía así. No porque quisiéramos correrla de mala manera, era porque esa situación nos podía traer problemas fuertes. Problemas con su familia, con la esposa de Nabor. Primero hablamos con Nora. Le dijimos que tenía que tomar distancia. Yo fui directo. Le dije que si ella seguía metida en esa cercanía, ya no podía quedarse con nosotros, solo porque nuestra casa también tenía límites. Mi prima se quedó callada. Al principio se le llenaron los ojos de lágrimas. Después nos respondió que no estaba haciendo nada malo. Insistió en que Nabor solo la ayudaba. También hablé con sus padres. No quería que luego dijeran que no les habíamos avisado. Les expliqué lo que estaba pasando y les conté que su hija se estaba haciendo demasiado cercana a Nabor. Les aclaré que no era una acusación sin razón, era algo que ya se notaba. Aún así les dije que hablaran con ella, porque nosotros ya habíamos hecho nuestra parte. Después de eso mi prima nos aseguró que le iba a poner un alto a todo, y por un tiempo pareció hacerlo. Nabor dejó de quedarse tanto en la tortillería. Nora ya no salía tanto al frente cuando él llegaba. Si había pedidos me los pasaba a mí o a mi esposa. Yo quise creer que la conversación había servido. Pasaron los meses y mi prima terminó la prepa. Para ese momento nosotros pensamos que ya todo iba a acomodarse. Ella se quedó unas semanas más en la casa porque seguía ayudando en la tortillería mientras decidía qué hacer. Sus padres tampoco tenían prisa en llevársela, y como en apariencia todo estaba más tranquilo, no vimos problema. Pero un día simplemente no llegó a la casa. Al principio pensé que se había quedado con una amiga o que tal vez se le había hecho tarde. Le llamé al celular y no respondió. Mi esposa también intentó marcarle. Nada. Pasaron las horas y empecé a preocuparme de verdad. No era normal que mi prima desapareciera sin avisar. Podía hacer muchas cosas y ninguna me dejaba tranquilo. Mi esposa tuvo una sospecha desde el principio. Me dijo que seguramente Nabor se la había llevado. Yo no quise aceptarlo de inmediato, pero mi mujer no se equivocó. Nabor la tenía. Después de horas de angustia, mi tía me habló. Traía la voz quebrada. Me dijo que su hija acababa de comunicarse con ella para decirle que estaba bien. También que estaba con un muchacho. Pero claro, ese muchacho tenía casi 15 años más que ella. Ese muchacho era Nabor.
Mi tía lloraba de coraje y de vergüenza. Yo no sabía qué decirle. Después nos enteramos de que Nabor le rentó una casa cerca del centro. No era una casa grande, era más bien un lugar discreto, suficiente para tenerla ahí sin levantar tantas sospechas al principio. Hasta ese momento la esposa de Nabor no se había enterado de nada, pero era cuestión de tiempo. En un pueblo esas cosas no se pueden esconder para siempre, menos cuando un hombre casado empieza a moverse raro. Mi prima estuvo viviendo así como 3 meses más. Nosotros ya no estábamos al tanto de casi nada, porque decidimos deslindarnos de ese problema. Ella ya no vivía en mi casa y también ya era mayor de edad. Por más coraje que nos diera, ya no era nuestra responsabilidad. Claro que en un pueblo las cosas no se pueden esconder mucho tiempo, menos una relación así. Era obvio que tarde o temprano su mujer se iba a dar cuenta. Nosotros nos enteramos por chismes del pueblo. Primero empezaron los comentarios en la tortillería. Una señora decía una cosa, después llegaba otra con otra versión. Después supimos que la esposa de Nabor ya se había enterado de todo. Según nos contaron, fue directamente a la casa donde se estaba quedando mi prima. La encontró ahí y la sacó casi arrastrando. Ustedes ya se imaginan lo que pasó, así que no voy a entrar en detalles. Solo diré que fue un escándalo muy feo, de esos que en un pueblo se repiten durante semanas. Eso a mi esposa le molestaba mucho. Decía que la gente señalaba más a Nora porque era mujer y porque era más joven. Pero Nabor también tenía culpa, porque él fue quien la buscó, quien la llenó de atenciones y quien le rentó una casa para tenerla escondida. Después de lo que pasó, muchos pensamos que ese hombre iba a regresar con su esposa, que iba a pedir perdón, tal vez intentar arreglar su casa o que por lo menos iba a dejar a Nora para evitar más problemas. Pero hizo lo contrario. Nabor dejó a su mujer y se fue con mi prima. Fue entonces cuando empezaron a decir que Nora le había hecho brujería. Algunos clientes lo comentaban en la tortillería con mucha seguridad. Decían que Nabor parecía obsesionado con ella. Juraban que no era normal la manera en que hablaba de mi prima. Él decía que la amaba, que con ella era más feliz y que por fin se sentía vivo. Otros aseguraban que un hombre no dejaba así a su familia si no lo tenían trabajado. Aseguraban que Nora venía de pueblo y que tal vez conocía a alguien que hacía esas cosas. También hubo quien inventó que seguramente mi tía sabía algo. La verdad es que yo no creía nada de eso. Mi prima era joven. Cuando vivió con nosotros nunca mostró indicios de saber de brujería ni de meterse en cosas raras. Yo pensaba algo más simple. Nabor se aburrió de su vida. Tal vez se sintió importante porque una muchacha joven le hacía caso. Tal vez le gustó que Nora lo admirara, que le consiguiera pedidos y que lo viera como alguien de dinero. Eso para mí explicaba mucho más que cualquier brujería. Nosotros intentamos no meternos, pero a mi prima comenzaron a hacerle brujería, y es aquí donde todo se vuelve mucho más oscuro de lo que imaginamos. Nosotros no sabíamos que nos estaban haciendo algo malo, pero después comenzaron a pasar cosas raras en la casa. Al principio fueron detalles pequeños, cosas que uno intenta explicar con cansancio, con imaginación o con el estrés de los niños. Mis hijos empezaron a tener miedo de quedarse solos en los cuartos, sobre todo el más pequeño. Mi pequeño de 4 años casi siempre andaba detrás de mi esposa. Si ella iba a la cocina, él iba. Si ella entraba al cuarto, él se quedaba pegado a su falda. A veces mi mujer le preguntaba qué tenía, porque lo notaba mirando hacia los lados, como si alguien estuviera parado cerca. Él nos decía que había una señora en la casa, una mujer alta. Según él, se asomaba por las puertas. No entraba del todo, solo sacaba la cara por las esquinas. Después se escondía cuando nosotros volteábamos. Yo no le creía al principio. Ya había escuchado que su hermano mayor intentaba asustarlo en ocasiones. A veces le contaba cosas para molestarlo. Por eso varias veces regañé al mayor. Le decía que no le metiera ideas a su hermanito y que no lo asustara con cuentos. Pero con el tiempo noté que mi otro hijo también andaba raro. No lo decía tan directo, porque ya tenía 6 años y tal vez le daba vergüenza. Pero a veces se quedaba mirando el pasillo, o se detenía antes de entrar al cuarto.
También se le notaba incómodo cuando la casa estaba en silencio. Los 2 niños nos tocaban la puerta, llegaban con los ojos llorosos y nos preguntaban si podían dormir en nuestro cuarto. Decían que les daba miedo estar solos. Hasta que un día ocurrió algo que ya no pude tomar como juego. Yo estaba en el patio cuando escuché un grito muy feo. Era del más pequeño. Venía corriendo desde la casa y se cayó antes de llegar conmigo. Cuando lo levanté estaba pálido, casi no podía hablar. Me dijo que había visto a una señora en su cuarto. Lloraba con desesperación. Yo llamé a mi esposa porque el niño estaba muy alterado. Lo abrazamos entre los dos y tratamos de calmarlo, pero él seguía mirando hacia la puerta como si esperara verla aparecer de nuevo. Decía que la mujer le pelaba los dientes, también que le hacía caras desde las esquinas de la casa. No sabía explicarlo bien, pero repetía que se asomaba y luego se escondía. Era lo mismo que nos había contado antes. Mi mujer decidió rociar agua bendita. Lo hizo para que sintieran que estábamos protegiendo la casa y para que pudieran estar más tranquilos. Les explicamos para qué servía. Ellos mismos ayudaron a rociarla en las puertas y en los cuartos donde dormían. Nuestro hijo más pequeño lo hacía con las manos temblando. El mayor iba detrás de mi esposa. Lo que nosotros no sabíamos era que la brujería había empezado en nuestra casa. Y como suele pasar con esas cosas, los primeros que la percibieron fueron los niños. Después empezó a pasar algo en la tortillería. Al principio fue un olor extraño. No era todos los días. Tampoco aparecía una hora exacta. De repente llegaba una ráfaga ligera de aire con un olor horrible, como algo echado a perder. Duraba unos segundos y luego se iba. La primera vez pensé que venía de la calle. Tal vez basura, algún animal o algo tirado cerca. Pero revisé afuera y no encontré nada. Luego volvió a pasar. En ocasiones el olor aparecía cuando estábamos atendiendo. Otras los mismos clientes lo notaban. Alguno comentaba que tal vez había un animal tirado por ahí o que la coladera olía mal. También lo percibía por la mañana antes de abrir. Otras llegaba cuando estábamos por cerrar. Era completamente aleatorio. Después vino lo de las tortillas. Nosotros siempre probábamos las primeras. Cuando cambiábamos el maíz, cuando encendíamos la máquina de nuevo, o cuando hacíamos una tanda después de varias horas. También la muchacha que nos ayudaba a hacer los kilos, de repente agarraba una para revisar la textura y el sabor. Era parte del trabajo. Uno tiene que saber qué está vendiendo. Pero hubo días en que las tortillas salían con un sabor extraño. Era un sabor horrible, como a pescado echado a perder. Se quedaba en la lengua y daba asco. La primera vez pensé que yo estaba imaginando, pero luego mi esposa y la muchacha también lo notaron. Tuvimos que desechar producción. Eso nos pegó fuerte porque en un negocio así no se puede andar tirando mercancía. Si una tanda sale mal, se pierde maíz, gas y venta. Además, los clientes esperan que una tortillería sea constante. Si un día les vendes algo malo, no vuelven igual. Pensé que era el maíz. Hablé con mi proveedor y le comenté lo que estaba pasando. Yo también me puse más cuidadoso. Revisaba el maíz antes de usarlo. Olía los costales. Verificaba que no tuviera manchas o algún bicho. Aún así, el problema seguía apareciendo cuando menos lo esperábamos. Había días en que todo salía perfecto. Las tortillas olían bien y se vendían sin problema. Pero al siguiente, con el mismo maíz y la misma máquina limpia, una producción podía salir con ese sabor asqueroso. Eso me desesperaba. Después empecé a notar que yo también traía un peso encima. Era una sensación extraña, como si algo me estuviera drenando poco a poco. Dormía pero no descansaba. A veces me despertaba en la madrugada con el pecho apretado. Me quedaba viendo el techo, ansioso, sin saber qué me había despertado. No escuchaba nada claro, pero sentía que algo estaba mal. También empecé con dolor en las manos. Al principio pensé que era por el trabajo, porque en la tortillería uno usa mucho los brazos y está todo el día moviéndose. Pero ese dolor se sentía diferente. No es por exagerar, pero durante ese tiempo sentí que envejecí como 20 años de golpe. Si me agachaba me dolía la espalda.
Si me levantaba rápido me mareaba. En ocasiones la cabeza me daba punzadas tan fuertes que tenía que sentarme. También me daban náuseas sin razón. Podía estar trabajando normal y de pronto me entraba una sensación horrible en el estómago, como si hubiera comido algo echado a perder, aunque no hubiera probado nada. Mi esposa también empezó a contarme cosas. Me decía que cuando se quedaba sola en la casa sentía que había alguien con ella. No era todo el tiempo, pero sí lo suficiente para ponerla nerviosa. Una vez me comentó que estaba lavando los trastes en la cocina cuando escuchó a uno de los niños hablando en el cuarto. Al principio pensó que había escuchado mal. Fue algo rápido, como una voz bajita. Pero a los pocos segundos volvió a notarlo. Decía que parecía nuestro hijo pequeño, como si estuviera hablando con alguien. Eso no podía ser. El más chico estaba conmigo en la tortillería y el mayor estaba en la escuela. Mi esposa dejó los trastes y se acercó al cuarto. No había nadie. Yo traté de calmarla. Le dije que tal vez había sido un ruido de afuera o una voz que venía de la calle. Con todo lo que veníamos viviendo, ya era difícil encontrar explicaciones normales. Y entonces una tarde Nora llegó a buscarme a la tortillería. Desde que la vi noté que estaba diferente. No era la misma muchacha que había vivido en mi casa. Se veía más delgada, tenía la cara cansada y la mirada hundida. Para ese momento ya tenía casi 6 meses viviendo con Nabor. No les miento cuando digo que parecía haber envejecido. Apenas había cumplido 19 años, pero su rostro se veía como el de una mujer mucho más grande. También parecía tener vergüenza. Se quedó parada cerca de la entrada, como si no supiera si acercarse o irse. Yo la tenía bloqueada de todos lados porque estaba muy molesto por todo lo que nos hizo, así que no tenía otra forma de comunicarse con nosotros. Ya no faltaba mucho para cerrar. Le pregunté rápido qué quería. No quise sonar grosero, pero la verdad no tenía muchas ganas de hablar con ella. Mi prima me dijo que se sentía muy mal. Eso era obvio por su apariencia. Me pidió que la ayudara. Me dijo que le daba vergüenza recurrir a sus papás. Al decirlo bajó la mirada, como si ella misma supiera que había tomado decisiones que la habían dejado sola. A mí me dio mucha tristeza verla así. Por más coraje que le tuviera, seguía siendo mi prima. Vivió en mi casa. Mis hijos la quisieron. Mi esposa y yo le dimos confianza. Así que respiré hondo y le escuché. Me dijo que estaba empezando a ver cosas en la casa donde vivía con Nabor. Al principio pensó que eran animales, tal vez un gato del vecino o ruidos de la calle. Pero después empezó a notar sonidos dentro de la casa. Decía que se escuchaba como si algo se moviera entre las paredes. Nabor se la pasaba trabajando. A veces ella se quedaba sola durante horas. Según Nora, los primeros meses todo parecía normal. Pero después empezó a percibir un olor extraño en la casa. Cuando lo dijo sentí una incomodidad en el estómago, porque nosotros también habíamos sentido olores raros en la tortillería. Después me contó de sus sueños. Soñaba con una persona vestida de negro. Decía que estaba dentro de la misma casa, pero aparecía en diferentes lugares. Me confesó que muchas veces abría los ojos con la sensación de que alguien seguía ahí, como si el sueño no terminara de irse. También empezó a sentir una sombra cerca. No la veía de frente, la percibía por el rabillo del ojo. Una figura que parecía moverse cuando ella volteaba, pero que desaparecía apenas intentaba verla bien. Mi prima me decía todo de manera desordenada. Saltaba de una cosa y después a otra, como si ni ella misma entendiera bien lo que estaba viviendo. Se tocaba las manos, miraba la calle y luego volvía a hablarme en voz baja. Me comentó que había perdido el apetito. A veces no le daba hambre de nada. En otras ocasiones intentaba comer y le daban náuseas. Decía que a veces sentía como si le clavaran agujas. Eran dolores repentinos. Le daban en la espalda, cerca del cuello o en los brazos. Aparecían de la nada y luego se iban, dejándola cansada. Por la forma en que me lo platicaba, supe que no me estaba mintiendo. Pero también sentí coraje, porque nosotros se lo advertimos. Le dijimos que se alejara de Nabor, que esa relación iba a traer problemas. Ella no nos escuchó
y ahora estaba frente a mí, pidiéndome ayuda cuando todo se le estaba viniendo encima. Yo no quería meterme en algo que ya no me correspondía. No quería más problemas en mi casa. Creo que Nora me leyó la cara. Me dijo que a veces sentía como si algo oscuro la estuviera siguiendo. Lo comentó con una tristeza muy real, como si le diera miedo estar sola, incluso a plena tarde. Me contó que en ocasiones escuchaba la voz de su madre en la casa. Era una voz bajita, duraba apenas unos segundos. A veces parecía llamarla desde otro cuarto, otras solo murmuraba algo que no alcanzaba a entender, pero su madre no estaba ahí. También me confesó que Nabor había cambiado. Al principio le decía que la amaba, que quería estar con ella y que por fin era feliz. Pero ahora se notaba más irritado, la evitaba. Le soltaba comentarios hirientes, como si ella misma le estorbara. Eso la tenía destruida, porque por él dejó a su familia, por él se metió en un escándalo, perdió el lugar que tenía en nuestra casa. Y ahora ese hombre empezaba a tratarla como si ya no supiera qué hacer con ella. Yo seguía acomodando cosas en la tortillería, dándole a entender que ya estaba por cerrar. No quería correrla, pero tampoco quería abrirle demasiado la puerta. Tenía miedo de que cualquier ayuda se convirtiera en otro problema. Lo que me contaba sí me parecía extraño, pero intenté no prestarle demasiada atención. Aún así no podía evitar relacionarlo con lo que nos estaba ocurriendo a nosotros. Durante ese tiempo también empezamos a saber un poco más de la vida de Nabor. Su esposa ya lo había dejado. Según nos contaron, se fue con su madre a otro pueblo porque ya no quería seguir viviendo ese escándalo. Nosotros ya no teníamos mucho contacto con él, como dejó de trabajar con nosotros y ya no nos compraba tortillas. Pero en los pueblos las cosas siempre llegan por la boca de alguien. La gente empezó a decirnos que el hombre estaba muy mal. A veces ni siquiera abría la taquería. Otras veces abría tarde y atendía de mala gana. Los clientes se quejaban porque ya no era el mismo de antes. También nos decían que con sus amigos cercanos se portaba extraño. Se alteraba fácilmente, gritaba por cosas pequeñas. Incluso comenzó a tratar mal a gente que antes apreciaba mucho. Y físicamente se veía acabado. Tenía ojeras muy marcadas, la cara pálida, el rostro demacrado. Fue cuando mi esposa me dijo algo que me dejó pensando. Tal vez a nosotros nos estaban haciendo brujería. Yo no quise aceptarlo de inmediato, pero ella me recordó todo lo que estaba pasando en la casa. Mi mujer pensaba que la esposa de Nabor tal vez nos había tomado coraje. Quizá creía que nosotros tuvimos algo que ver con lo que pasó. Tal vez pensaba que por tener a Nora en nuestra casa, nosotros habíamos permitido a que se acercara a su marido. Eso no era cierto, pero una mujer herida no siempre piensa con calma, mucho menos cuando le destrozan su casa de esa manera. Mi esposa me dijo que no dejáramos pasar más tiempo. Había conocido casos donde la magia oscura destruye familias completas. Gente que se enferma, se aparta y se llena de rabia o que termina perdiendo la razón. Eso me dio miedo, porque yo ya estaba sintiendo que algo se estaba metiendo en nuestra vida. No solo en la casa, también en el negocio, en el cuerpo y en la tranquilidad de mis hijos. Así que una tarde mi mujer consiguió el contacto de un curandero y fuimos con él. No le contamos todo desde el principio. Solo le hablamos de los niños, de las voces, del malestar y de las cosas raras en la tortillería. Nos estaban trabajando con magia oscura. Según él, eso explicaba el malestar que yo sentía y también las manifestaciones que habían tenido los niños. Nos dijo que los pequeños suelen percibir primero esas presencias porque todavía no tienen la mente cerrada como los adultos. Nos aclaró que el trabajo de brujería como tal no era directamente para nosotros, pero sí estábamos ligados, aunque el daño principal fuera hacia otra persona. Mi esposa no estaba equivocada. El curandero nos comentó que había una mujer con mucho coraje, una persona resentida por un problema grave que había ocurrido hacía poco. Según el hombre, esa mujer creía que nosotros habíamos tenido participación en lo que pasó. Rápidamente lo vinculamos con Nora y con la esposa de Nabor. Estaba molesta y dolida, y con justa razón, porque nadie puede negar que lo que le hicieron fue muy fuerte. El curandero nos dijo que en ese momento eso ya no importaba.
Lo necesario era sacar esa energía oscura antes de que siguiera avanzando. Nos aclaró que todavía estábamos a tiempo y que él podía ayudarnos. Pero después mencionó a Nora. Nos dijo que la muchacha estaba mucho más consumida por ese trabajo. La brujería estaba pegada con más fuerza a ella porque estaba sola, triste y apartada de su familia. A nosotros nos había afectado, sí, pero éramos una familia unida. Dormíamos bajo el mismo techo, rezábamos juntos cuando los niños tenían miedo. Mi esposa y yo hablábamos de lo que estaba pasando. Eso, según el curandero, hacía que la oscuridad avanzara más lento. Nora, en cambio, estaba sola. Nabor ya empezaba a tratarla diferente. Sus padres se habían apartado de ella por vergüenza y coraje. Nosotros también nos habíamos alejado porque nos sentimos traicionados. Entonces todo lo que la estaba atacando la encontró sin defensa. El Señor nos pidió que lleváramos a la muchacha, y si no era posible, que al menos contactáramos a sus padres. Nos dijo que no miraba un futuro favorable para ella si seguía en esa casa y en esa situación. Eso fue lo primero que hice cuando regresamos. Hablé con mi tía. No fue fácil, mi tía era muy católica. Creía en Dios con todo su corazón, pero no le gustaba hablar de brujería ni de magia oscura. Cuando alguien mencionaba esas cosas decía que con oración se podía vencer cualquier mal. Yo no le discutí eso, pero le pedí que por favor se acercaran a Nora. Le conté que había ido a verme a la tortillería y que se veía muy mal. Le pedí que no esperaran más. Primero había que sacarla de donde estaba. Una tarde sus padres se presentaron en mi casa. Mi tío venía serio y con la cara dura. Mi tía traía los ojos hinchados, como si hubiera llorado antes de llegar. Fuimos a buscar a mi prima donde vivía. Yo iba con un nudo en el estómago. Rezábamos para que Nabor no estuviera ahí, porque no queríamos enfrentarnos con él. No queríamos otro escándalo, solo queríamos sacarla de esa casa. Afortunadamente estaba sola. Cuando abrió la puerta me dio un golpe verla. Habían pasado pocos días desde que fue a buscarme a la tortillería, pero estaba mucho peor. Se veía más flaca, tenía la mirada perdida. La piel le lucía apagada y traía manchas oscuras en el cuello y en parte de la cara. Nora no lloró al principio, solo se quedó parada como si no entendiera bien qué hacíamos ahí. Después vio a su madre y se le dobló la cara. Ahí sí empezó a llorar. Mi tío le dijo que se fuera con ellos. Mi prima no puso mucha resistencia. Recogió algunas cosas en una bolsa y salió con nosotros. Fue cuando se la llevaron al pueblo que todo se fue para abajo de una manera tan oscura que hasta el día de hoy me cuesta creerlo. Porque nosotros pensamos que al sacarla de esa casa iba a empezar a mejorar. Pero no fue así. Sacarla de ahí solo hizo que aquello que la estaba siguiendo se manifestara con más fuerza. Lo que vino después ya estuvo lleno de desgracias. La brujería que Nora traía encima era algo muy fuerte. Algo que no se podía quitar tan fácil como lo estaban haciendo con nosotros. No quiero decir que nuestro problema fuera sencillo. En nuestra casa también hubo miedo, manifestaciones y cosas que nos estaban afectando. Pero lo de mi prima venía con mucho más odio. Era como si el trabajo estuviera dirigido a consumirla por completo. Nora parecía otra persona. Había momentos en los que mi tía decía que ni siquiera la reconocía. Lloraba, se desesperaba y luego se quedaba mirando un punto fijo como si estuviera escuchando algo. Hay muchas cosas que mis tíos no me dijeron en su momento, lo entiendo. Pero con el tiempo varias cosas se supieron en la familia de una forma u otra. Cuando regresaron a mi prima a su casa, ella venía muy alterada. No dejaba de llorar y casi no quería comer. Lo peor fue que empezó a tener ataques de nervios muy fuertes. Se le iba la calma de golpe y todos tenían que acercarse para tranquilizarla. Al principio el curandero que la estaba tratando intentó hacer lo mejor que pudo, pero con los días entendió que aquello lo rebasaba. Por eso terminó mandándola con una bruja. Según él tenía más conocimiento y más fuerza para enfrentar ese tipo de cosas. Mis tíos aceptaron porque ya estaban desesperados. A esas alturas no les importaba cómo se llamara la ayuda, solo querían salvar a su hija. Fue esa mujer quien les dijo que Nora estaba embarazada.
pero también les advirtió algo muy doloroso. Según ella, por la fuerza del trabajo que le habían hecho, ese bebé no iba a poder resistir. Yo creo que desde ahí su mente terminó de quebrarse. Durante ese tiempo también comenzaron a pasar cosas en la casa de mis tíos. Ya no era solamente mi prima. Era como si el daño que ella traía encima se estuviera esparciendo por los cuartos, por el patio y por las personas que vivían con ella. La casa empezó a sentirse pesada. Mi tía decía que había un olor muy feo, como algo echado a perder después de varios días bajo el sol. También comentaba que bañaba a su hija todos los días y trataba de mantenerla tranquila. Pero a veces mi prima desprendía un olor muy desagradable, como si el daño estuviera saliendo por su propio cuerpo. Eso a ella la destruía. Nora también empezó a tener marcas en la piel. Parecían manchas oscuras, entre verdosas y moradas. A veces le salían cerca del cuello, otras en los brazos o en la cara. Mis tíos no sabían qué pensar. La llevaban con médicos y también la seguían llevando con la bruja que la estaba atendiendo. Mi prima gritaba mucho, decía que alguien iba a venir por ella. A veces se despertaba alterada y aseguraba que un hombre entraba a su cuarto. Lo describía como un ser muy alto. Según ella tenía una lengua larga y se burlaba de ella mientras se quedaba parado cerca de la cama. Cuando eso pasaba, Nora se iba a una esquina del colchón. Se tapaba la cara con las manos y empezaba a temblar. Todo eso, según las personas que la atendieron, era por la brujería que le habían hecho. Decían que estaba al borde de perder la razón. Mi esposa y yo no tuvimos el valor de ir a verla directamente. Me da vergüenza aceptarlo, pero es la verdad. Además, mis tíos decían que Nora no podía recibir visitas porque se alteraba demasiado. Aún así, de vez en cuando le llamábamos a mi tía. Queríamos saber cómo estaba, pero también nos preocupaba toda la familia. Yo me sentía culpable. Pensaba que quizá pudimos hacer más antes de que todo llegara a ese punto. Tal vez debimos sacarla de mi casa desde el primer momento en que vimos la cercanía con Nabor. Pero en ese tiempo uno no ve las cosas completas. Uno piensa que los problemas van a acomodarse solos. Y cuando se da cuenta, hay demasiada oscuridad encima. También se sentía extraño que a nosotros nos estuvieran ayudando y que nuestra vida comenzara a mejorar, mientras la de Nora se iba para abajo. En mi casa los niños ya dormían mejor. La tortillería dejó de oler tan feo. Las tortillas volvieron a salir normales. Pero en la casa de mi tía todo empeoraba. Mi tía me contó que tenía que quedarse a dormir con Nora. Si la dejaban sola, a veces intentaba salirse por la ventana. Había noches en que lograba escapar y comenzaba a correr por la colonia sin rumbo. Los vecinos ya sabían que algo estaba pasando. Algunos eran compasivos y ayudaban a regresarla. Otros solo miraban desde sus puertas, asustados. La mujer salía llorando, jalándose el cabello y gritando cosas que no siempre se entendían. En ocasiones se ponía muy mal. Empezaba a decir que la estaban siguiendo, que alguien estaba detrás de ella, y que no la dejaran sola porque esa cosa venía a llevársela. Incluso hubo momentos donde agarraba piedras y las aventaba a los carros o hacia las casas de los vecinos. Mi prima ya no parecía la muchacha que llegó a mi casa con una maleta, queriendo terminar la prepa. Tampoco parecía la misma que ayudaba en la tortillería y se ganaba a los clientes con su forma tranquila de atender. Ahora era una mujer encerrada en una desgracia que nadie sabía cómo detener. Y aunque muchos podían juzgarla por lo que hizo con Nabor, yo empecé a verla con más tristeza que coraje. Las últimas semanas que mi prima estuvo viva fueron muy dolorosas para toda la familia. No fue una cosa que se pueda contar fácil, porque hasta el día de hoy me cuesta acomodar esas imágenes en la cabeza. Ella misma pedía que ya la dejaran descansar. Decía que le dolía mucho, que estaba sufriendo demasiado. Le daba miedo dormirse, quedarse sola y también que la gente se le acercara. En la familia se comentaba que le lloraba mucho a su mamá. Le pedía por favor que ya no siguieran intentando. Le rogaba que la dejaran, que ya no hicieran más cosas para ayudarla. Sentía que cada intento la cansaba más. Pero uno como padre no puede rendirse así nada más. Mi tía hizo lo que pudo, mi tío también.
Buscaron ayuda, la cuidaron, la vigilaron y trataron de sostenerla. Hasta que en un descuido mi prima se escapó. No la encontraron durante casi 2 días. Fue una angustia horrible para la familia. La buscaron con vecinos y gente del pueblo. Nadie sabía dónde estaba. Al final la hallaron cerca de un barranco. Ya no hubo nada que hacer. Yo a veces pienso que tal vez su madre la dejó salir. No lo digo para juzgarla. Lo digo porque uno también se cansa de ver sufrir a un hijo de esa manera. Tal vez la vio tan acabada y rota que por un momento fue empática con su dolor. La verdad es que hasta el día de hoy no sé exactamente qué pasó. Y creo que nunca lo voy a saber. Hay cosas que las familias guardan en silencio porque duelen demasiado. Otra cosa que también quiero mencionar es que a Nabor no le fue bien. No quiero entrar en muchos detalles. Siendo honesto, ese señor no me dolió de la misma manera. Lo que supe fue que tuvo un accidente. Ni siquiera conozco bien la historia. Solo me contaron que una madrugada se salió de la carretera. Nadie sabía hacia dónde iba ni qué estaba haciendo a esa hora. Encontraron su carro incendiado y eso fue todo lo que llegó hasta nosotros. Lo que más coraje me dio fue que jamás se dignó a visitar a Nora. No se preocupó realmente por saber si ella estaba bien. Solo dejó que la pobre muchacha se fuera apagando mientras él seguía con su vida. Hubo un momento en el que mis tíos quisieron echarnos la culpa a mí y a mi esposa. Yo entiendo que estaban llenos de dolor, pero aún con todo yo no me dejé. Sé que pudimos haber hecho más, eso me pesa hasta hoy. Pero también sé que intentamos avisarles. Nos comunicamos con ellos cuando vimos señales raras. Muchas veces fueron ellos mismos quienes decidieron hacerse de la vista gorda. Francamente son cosas de las que ya no me gusta hablar, pero hasta cierto punto me siguen doliendo. Por eso hasta el día de hoy no acepto a nadie más en mi casa, salvo que sea una emergencia real, como alguien enfermo que necesite venir por un hospital. Fuera de eso ya no. Algunas personas me dicen que soy chocante o muy especial. Tal vez lo soy, pero es que no quiero volver a sentir ese peso en los hombros. No quiero cargar con decisiones de otros, ni abrir mi casa para que después una desgracia me alcance por donde menos lo espero. A veces cuando platico con mi esposa termino llorando. Siento mucho lo que pasó con mi prima. Era una mujer joven, tenía un futuro por delante. Pudo haber estudiado, trabajado, hecho su vida de otra manera. En ocasiones me pregunto qué habría pasado si siguiera viva. Tal vez con el tiempo habría entendido sus errores, habría sanado, pero eso nunca lo vamos a saber. Tampoco supe bien qué pasó con la mujer de Nabor. Solo escuché que se quedó varias cosas de su esposo, vendió propiedades, parte del negocio, y se fue del pueblo. Nunca volvió. Yo sé que ella fue la causante de todo esto. Al menos eso fue lo que nos dijeron las personas que nos ayudaron. Aún así no la juzgo como antes la habría juzgado. Una persona herida puede llenarse de una oscuridad muy grande cuando siente que le destruyeron. Pero también sé que todo lo que uno hace en esta vida se regresa. Ella tiene hijos. No le deseo nada malo. No quiero cargar con ese tipo de pensamiento. Pero sé que en algún momento toda esa energía que mandó también va a encontrar el camino de regreso. Afortunadamente con nosotros todo volvió poco a poco a la normalidad. Seguimos con la tortillería. A veces nos entra la nostalgia porque seguimos atendiendo el mismo negocio. Mi mujer todavía recuerda a Nora en ciertos momentos. Cuando ve a una muchacha joven entrar a comprar, cuando escucha una risa parecida, o cuando alguien menciona su nombre por casualidad. La recordamos con cariño, aunque también con tristeza. Hubo una ocasión en la que tuve un sueño que hasta cierto punto me dio calma. Soñé con mi prima sentada en una mecedora, vestida de blanco. Parecía estar en un jardín. Tenía a su bebé en brazos y le hacía cariñitos con mucha ternura. No levantaba el rostro, no me hablaba, solo estaba tranquila, como si por fin hubiera encontrado paz. Nunca le conté ese sueño a nadie porque lo sentí como un tesoro para mí. Tal vez fue solo mi mente tratando de consolarme. No lo sé, pero quiero creer que ella está descansando. Lo deseo con todo mi corazón. Yo sé que hizo mal. También sé que hubo cosas que pudo evitar.
pero muchas veces juzgamos sin saber todo lo que una persona trae adentro. Tal vez se sentía sola, tal vez buscó cariño donde no supo encontrarlo de otra forma. No estoy diciendo que lo que pasó estuvo bien, solo digo que detrás de una desgracia casi siempre hay muchas cosas que se pudieron corregir antes. Como padres a veces debemos poner más atención, aconsejar a nuestros hijos, escuchar sus vacíos, corregirlos con firmeza pero también con cariño. Porque hay errores que parecen pequeños cuando empiezan. Una plática de más, un mensaje escondido. Por eso cuento esto, no para que juzguen a Nora. Lo cuento porque hay males que entran por puertas que uno mismo deja abiertas. Y cuando una familia se descuida, la oscuridad no siempre llega gritando. A veces llega disfrazada de cariño. Hola huéspedes, ¿cómo se encuentran hoy? Espero de todo corazón que muy bien. ¿Qué les pareció el relato? A mí francamente me dejó pensando. Es verdad que en muchas ocasiones hay situaciones que podemos prevenir, pero que a veces dejamos pasar hasta que ya no hay cómo volver. Cuidemos a las personas que queremos. Intentemos ser mejores para quienes nos rodean. Me gusta pensar que somos más las personas buenas. Ya casi somos 200,000 seguidores. Si les gustó el contenido, no duden en suscribirse. Me encantaría poder celebrar esta meta con ustedes. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.